Bueno, como teníamos que presentar 3 libros al mismo tiempo, yo optaba por escribirlo para intentar ser lo más conciso posible. En mi viaje a la Rusia soviética, publicado en 1921, Fernando de los Ríos cuenta que al entrevistarse con Lenin en su oficina del Kremlin, le preguntó por la libertad, y Lenin le aclaró que nosotros nunca hemos hablado de libertad, sino de dictadura del proletariado, algo que en Rusia podría durar unos 40 o 50 años. ¿Libertad para qué?, concluyó Lenin. De los Ríos se pregunta entonces, ¿bajo qué régimen hay que vivir en tanto se llega a la meta? ¿Bajo el despotismo ilustrado de una vanguardia de la clase obrera que controla toda la economía, la cultura y la expresión de un país? Años más tarde, Albert Einstein, en su conocido artículo ¿Por qué socialismo?, advertía que una economía planificada puede estar acompañada de la completa esclavitud del individuo. ¿Cómo es posible, con una centralización de gran envergadura del poder político y económico, evitar que la burocracia llegue a ser todopoderosa y arrogante? ¿Cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un contrapeso democrático al poder de la burocracia? Libertad, despotismo, utopía, poder, sociedad, individuo. En esas palabras se condensa la tragedia del socialismo real y, en particular, la que ha asolado a Cuba durante medio siglo. Hoy tenemos la suerte de presentar juntos, gracias a la perspicacia de Aduana Vieja, 3 libros transitados oblicua o perpendicularmente por esas palabras. 3 libros entre los cuales descubrimos de inmediato vasos comunicantes, puentes tendidos por la escritura entre las dos orillas, la del individuo y la del poder, mientras al fondo del cañón fluye la sociedad, sus visibles remolinos de aplausos y su corriente de fondo casi subterránea de frustración y miedo. En última novela, Cuba, 30 años de Mariel, Ramón Luque se acerca a los autores de la generación del Mariel a través de una escritura híbrida entre la narrativa, el periodismo, la memoria personal y el ensayo, una escritura ágil, sin pausas, que sumerge al lector en una levedad engañosa, la de los textos perfectamente anudados. Los protagonistas visibles son José Abreu, Luis de la Paz, Armando de Armas y Rodolfo Martínez Sotomayor, a los que se unen los fantasmas de Reinaldo Arena, Carlos Victoria y Guillermo Rosales, aunque el verdadero protagonista es la voluntad libertaria de un grupo de amigos con pinches literarios segregados por la historia y cuyo único refugio fue la geografía. Más que una comunión estética, es difícil conjugar en un corpus único la prosa avasallante de Arenas, los mecanismos de relojería de Victoria y el grito angustioso de Rosales, por poner algunos ejemplos. Los escritores de Mariel estaban unidos por la desolación. En Cuba, ellos reivindicaron al individuo frente al poder que suplantaba la voz de una sociedad silenciada. En el exilio, reivindicaron el cuerpo frente a la maquinaria estandarizadora de una sociedad donde nunca encontraron su justo lugar, al tiempo que inventaban un Miami literario, como decía Jesús Díaz en 1999 al referirse a Rosales y Victoria. En todos ellos, en mayor o menor medida, encontramos la misma angustia del desajuste, de la incapacidad del amoldamiento, un desarraigo que asola por igual a sus personajes de la isla y del exilio, un exilio que no es solo ese espacio físico de la diáspora, esa patria de repuesto, especialmente Miami. Eso explica que las 3 novelas de Victoria, por ejemplo, sean verdaderos visum romanen, especialmente La travesía secreta y La ruta del mago, mientras Puente en la oscuridad las anuda mediante una búsqueda inversa que desdibuja la frontera entre realidad, nostalgia y mitología. Los 3 personajes de esas novelas intentan exorcizar a los mismos fantasmas, la soledad, el desarraigo y el difícil ajuste a 2 sociedades que exigen su tributo, cada una en su propia moneda. De modo que los verdaderos exilios son esas huidas interiores a las que parecen propensos muchos de los personajes que pueblan la literatura de los autores de esta generación, una suerte de respuesta transgresora a las presiones de la realidad exterior. Los exilios subsidiarios del alcohol y la muerte, la noche y la literatura, excepto el propio cuerpo, ese refugio último. De Carlos Victoria es el segundo libro que presentamos hoy, sus cuentos completos, en una feliz reedición que añade al anterior un hermoso prólogo de Madeline Cámara. Si con Luque recorrimos los predios de la generación Mariel, con Victoria nos codeamos con una galería de personajes marginados y marginales, seres que intentan ser ellos mismos frente al patrón de una presunta normalidad. La huida, ese es el tema de Victoria, y el exilio es apenas una de sus manifestaciones.
la intolerancia, la inadaptación y el exilio no solo en el cotos privados de nuestra insularidad transida de política, se extiende también a esa sociedad donde han sido acarreados por la resaca de la huida, una sociedad intolerante a su manera, cuadriculada por un andamiaje de normas y costumbres y sometida a la dictadura del mercado. Quizás por eso la geografía de Carlos Victoria es incierta, dubitativa. Los personajes transitan de un paisaje a otro, viven en Miami con el mismo gesto de habitar La Habana. Desde el comienzo de mi carrera noté que todo a mi alrededor conspiraba para que yo dejara de ser quien estaba siendo, confiesa Victoria. La angustia del desarraigo y la marginalidad eclosionan en la ambigüedad del resbaloso, uno de los textos más inquietantes del volumen. Ese personaje inacible, perseguido, nadie sabe exactamente por qué. ¿O será precisamente por eso? Porque una sociedad que nos obliga al tributo del cuerpo no acepta a ese espíritu que no puede ser disecado en las actas de la República, ese espíritu de la noche en la ciudad que se deshace hacia un recuerdo de la ciudad. Si el puente entre los libros de Luque y Victoria son evidentes, el que une a ambos con Buenavista Social Blog, Internet y Libertad de Expresión en Cuba, coordinado y editado por Beatriz Calvo Peña, requiere ciertas explicaciones. Buenavista Social Blog combina en sabias dosis el ensayo sociológico con textos más o menos periodísticos o íntimos de los propios blogueros y nos permite ir desentrañando un fenómeno que ha crecido selvático durante los últimos años. Este volumen dota a la blogosfera de una suerte de urbanismo a posteriori al analizarlo como un nuevo medio de comunicación que parte de la necesidad y la iniciativa personal, pero también de esa anagnórisis que padece la cubanía independientemente de la latitud donde radique, a lo que se suma la necesidad testimonial y la urgencia de construir una sociedad civil cuyo tránsito del universo virtual al real ya se está produciendo. El libro apunta acertadamente al hecho de que la confluencia en los blogs de intimidad e intencionalidad testimonial y política ensaya y prediseña la sociedad del mañana. Y en ello radica el hecho diferencial de la blogosfera cubana. Toda ella tiende a recomponer la sociedad plural, abolida por decreto, incluso desde la intimidad. En Arte Bloguética, Joanny Sánchez habla de sus posts como un ejercicio de cobardía. Cada nuevo post, dice la autora, impide que la presión aumente dentro de mí y estalle de forma comprometedora. De modo que los kilobytes deben cargar con mi impotencia cívica, con mis pocas posibilidades de, en la vida real, decir todo esto. La blogosfera nos demuestra que la sociedad de mañana no se construye con discursos de caudillos o hazañas de héroes, sino con los pequeños miedos y las pequeñas heroicidades de todos nosotros. La voz online ya no es un código secreto entre conjurados, va tomando la calle, el cuchicheo, el susurro, y ese, como bien saben los carceleros de la palabra, es el preámbulo del grito. Habermas proponía un tipo ideal de sociedad donde la acción comunicativa fuera el eje central y, según Foucault, el sujeto cuerpo se halla inmerso en la sociedad y es determinado por ella a partir de normas y reglas, de modo que el sujeto se interconecta con la sociedad a partir de las relaciones de poder que ejerce y que padece. La blogosfera ha empezado a restituir el equilibrio ideal de Habermas, a equilibrar las relaciones de poder que, según Foucault, la sociedad padece con las que ejerce. En la práctica, el socialismo declara construir una sociedad libre donde el propio hombre no lo es, aunque Marx y Engels en el Manifiesto Comunista hablaban de una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. De modo que para los puristas del marxismo, la blogosfera respondería mejor a los clásicos que esa nueva sociedad, entre comillas, que no educa para ser libre, sino para obedecer y sacrificarse en la mejor retórica bíblica, si deseas conquistar el paraíso terrenal del comunismo donde sobrarán manzanas por la libre.